Hola, bienvenidos. Mi nombre es María Jesús Lara, soy estudiante de Psicología de la Universidad San Sebastián y esta es la tercera de un grupo de cápsulas que fueron diseñadas en conjunto con la docente Jimena Moreno en torno a los principales temas que se tratan en la asignatura de Metodología de Investigación aplicada a la psicología. En esta tercera cápsula hablaremos del alcance de investigación y las hipótesis. ¿A qué nos referimos con alcance de la investigación? ¿Qué son las hipótesis? ¿Cómo se formulan correctamente? ¿Cuáles son los tipos de hipótesis y cómo se relacionan con el alcance? Son interrogantes que se irán respondiendo a lo largo de esta cápsula. Antes de empezar, nos parece importante señalar que en esta cápsula solo hablaremos de las hipótesis que se formulan según el alcance de la investigación, pero no abordaremos las hipótesis estadísticas, que consideran una hipótesis de trabajo y una hipótesis nula. Después de esta pequeña aclaración, pasemos a revisar el contenido que nos convoca. ¿Qué es el alcance de la investigación? El alcance de la investigación es el hasta dónde pretendo llegar con mi pregunta, es decir, la profundidad que tiene mi investigación. Existen 4 tipos de alcance. El primero de ellos es el alcance exploratorio. Este busca conocer algo de lo que no se conoce su frecuencia o magnitud ni las posibles relaciones que existan entre variables de un fenómeno. El segundo tipo de alcance es el alcance descriptivo. Este pretende medir la magnitud o frecuencia de variables y o determinar si existe diferencia entre grupos. El tercer tipo de alcance es el alcance correlacional. Este busca conocer la relación o asociación que existe entre dos o más variables. Y el último tipo de alcance es el alcance explicativo. Este busca determinar la línea de causalidad entre variables. A partir de estos posibles alcances de investigación es que surgen diferentes tipos de hipótesis. Antes de revisarlos, hablaremos acerca del concepto de hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son explicaciones o proposiciones tentativas respecto a las variables del fenómeno de interés que deben ser contrastadas con los datos obtenidos, de modo que sean rechazadas o no. Son respuestas provisionales que solo están presentes en la investigación cuantitativa y que surgen del planteamiento del problema y o del marco teórico, cuyo tipo depende del alcance que tiene la investigación. ¿Cómo se deben formular las hipótesis? Al tratarse de predicciones, las hipótesis deben estar escritas en tiempo verbal futuro, a manera de proposiciones, permitiendo que puedan ser rechazadas o no una vez que sean contrastadas de forma empírica con los datos obtenidos en la investigación. Es por esto que las hipótesis incluyen variables dentro de los elementos que las componen. Para quienes no tengan claro el concepto, las variables son una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Algunos ejemplos de variables podrían ser nivel educacional, severidad de síntomas de ansiedad, género, edad, etc. Estas deben ser comprensibles, concretas y precisas, de modo que no lleven a error de interpretación, por lo que deben estar contextualizadas y bien definidas. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Como mencionamos anteriormente, las hipótesis surgen del marco teórico y están en directa relación con el tipo de alcance de la investigación. Algo importante de señalar es que el único alcance que no tiene hipótesis es el exploratorio, pues como comentamos, el estudio exploratorio no cuenta con antecedentes que permitan establecer hipótesis. Es por esto que a partir del diseño con alcance descriptivo se pueden establecer hipótesis. Existen 4 tipos de hipótesis. El primero de ellos son las hipótesis descriptivas que corresponden al alcance descriptivo. Ellas intentan realizar predicciones que describan y caractericen las variables que se van a medir u observar.
Un ejemplo de hipótesis descriptiva frente a la temática prevalencia de depresión postparto en madres primerizas en CEFAM de Conchalí durante el año 2022 sería la prevalencia de depresión postparto en madres primerizas en CEFAM de Conchalí durante el año 2022 será superior al 20%. Aquí podemos ver que se está describiendo la magnitud o frecuencia esperada de la variable de interés, que en este caso es la depresión postparto. Un segundo tipo de hipótesis son las hipótesis comparativas, que corresponden al alcance descriptivo igualmente, y ellas establecen las diferencias que se espera encontrar entre grupos de acuerdo a una misma variable, es decir, compara una variable entre grupos. Un ejemplo de hipótesis comparativa frente a la temática frecuencia de sintomatología ansiosa en estudiantes de pregrado de la Universidad San Sebastián sería: las estudiantes de pregrado mujeres de la Universidad San Sebastián tendrán mayor frecuencia de sintomatología ansiosa que los estudiantes hombres. Aquí podemos ver que se compara una misma variable en dos grupos, en este caso la frecuencia de sintomatología ansiosa en estudiantes de pregrado mujeres y estudiantes de pregrado hombres. Un tercer tipo de hipótesis son las hipótesis correlacionales, que corresponden al alcance correlacional. En ellas se establece relación entre dos o más variables, pero sin establecer causalidad entre ellas, por lo que no hay variable dependiente e independiente, ya que solo se relaciona las variables. Un ejemplo de hipótesis correlacional frente a la temática apoyo social percibido y bienestar psicológico en adolescentes de establecimientos subvencionados de la región metropolitana sería: los adolescentes de establecimientos subvencionados de la región metropolitana que tienen mayor índice de apoyo social percibido presentarán un bienestar psicológico mayor. Aquí podemos ver que no se establece causalidad, sino que se habla de relación, donde si una variable cambia, la otra también. En este caso, en la misma dirección, donde a mayor índice de apoyo social percibido, mayor bienestar psicológico. Y el cuarto tipo de hipótesis, las hipótesis causales, que corresponden al alcance explicativo, son aquellas en que se establece relación direccional entre variables, es decir, la variable X influye o causa la variable Y. Un ejemplo de hipótesis causal frente a la temática efecto de la psicoterapia en el episodio depresivo mayor en personas mayores usuarias de COSAMS de la ciudad de Iquique sería: la psicoterapia producirá recuperación de episodio depresivo mayor en personas mayores usuarias de COSAMS de la ciudad de Iquique. Aquí podemos ver que hay un proceso secuencial, donde una variable modifica a la otra de manera causal. Por lo que frente a la psicoterapia hay mayor recuperación de episodio depresivo mayor. Esas serían algunas recomendaciones a tener presentes al momento de construir las hipótesis de investigación y considerar su alcance. Espero que les haya quedado un poco más claro en qué consisten y su importancia en el desarrollo de la investigación. Al final de este video podrán encontrar las referencias de los documentos utilizados para la fabricación de este material. Hasta la próxima cápsula.